Estamos con Patricia Pinto Herrera, terapeuta ocupacional, licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana, porque ella es egresada de la Universidad de Chile y nosotros en este afán de abrir un poquito los ojos hacia el mundo y hacia lo que es América del Sur, queremos saber cómo se están manejando en otros países las diferentes disciplinas que tienen que ver con la salud, en este caso la terapia ocupacional. Cuéntenos por favor, Patricia, allí en Chile, cómo es la formación de un terapeuta ocupacional. Actualmente, todos los terapeutas ocupacionales que egresan de las casas de estudio superior, universidades, eh, eh, egresan con la licenciatura, ¿ya? Anteriormente era solamente el título profesional, actualmente son 5 años y egresan con la licenciatura en Ciencias de la Ocupación Humana y el título de terapeuta ocupacional. Son 4 años de formación en aula y es un año completo de práctica profesional en diferentes áreas. Los terapeutas ocupacionales podemos desempeñarnos en muchas áreas, ya en niños, adultos, en penitenciario, en problemática de salud mental, de comunitario, y por lo tanto las prácticas también en la mayoría de las casas de estudio se reparte en 4 áreas, ya físico, niño, adulto, y psiquiatría también, que puede ser niño adulto, comunitario y todo lo que es también eh, centros penitenciarios. Hablamos de formación, hablamos de docencia e indefectiblemente dentro de este contexto de pandemia, obviamente la docencia se vio totalmente modificada. ¿Cómo lo vivieron ahí en Chile? Bueno, fue complejo porque nosotros y todos, me imagino, estábamos acostumbrados a la presencialidad, al cara a cara, ¿no es cierto?, al estar frente al estudiante para poder hacer lectura, no solamente, digamos, de la gestualidad, sino que también de todo lo que es la interacción que implica con el estudiante. Y hubo que hacer la modificación a la virtualidad, un cambio metodológico significativo, ¿ya? Y además de poder depender de elementos tecnológicos que no necesariamente todos los estudiantes tenían. Entonces a algunos se les dificultó notablemente porque tenían que hacer conexión desde sus celulares, no todos tenían computador. Entonces eso también fue una impasse importante para que ellos pudieran comprender y aprender todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en iguales condiciones. ¿Ya? Entonces eso también dificultó. Y para nosotros los docentes, todo lo que fue virtualizar, tratar de condensar, sabemos que estar frente a una pantalla no es lo mismo que estar frente, digamos, en la presencialidad y por lo tanto los módulos de enseñanza-aprendizaje tenían que ser más breves para también dar espacio de descanso un poco más prolongado. Y eso significó poder concentrar el aprendizaje en poco tiempo y eso fue complejo porque muchos nos quedamos con la sensación de que no estábamos entregando todo lo que debíamos entregar, o también que no teníamos el feedback de los estudiantes, pues no los veíamos. Muchos, yo diría que el 90%, no se conectaban ni con cámara ni con audio. Entonces, como docente, le hablábamos a una pantalla en negro, ya esperando que nos respondieran frente a las preguntas que podíamos ir haciendo. ¿Cómo fue el proceso evaluativo entonces frente a esta situación tan difícil y tan distinta? Bueno, el proceso evaluativo bien complejo, se hicieron pruebas en línea también, que eso también fue bastante complejo, una prueba, digamos, de alternativa o de desarrollo también a través de la plataforma virtual. La universidad donde yo trabajo tiene una plataforma que tiene todos estos elementos para la docencia, ya, pero también no nos da certeza de que muchas de las respuestas que fueron dadas en las pruebas fueron individuales. Pensamos en muchas que fueron confeccionadas de manera colectiva. ¿Qué tema? Nos enteraremos el año que viene entonces, si este año, en 2021, si realmente las respuestas fueron de una manera o de otra. Exacto. Bueno, nosotros para ratificar ese también hicimos algunas, que no fue en todos los casos, también una evaluación
virtual, pero pedimos y exigimos que hubiera cámara abierta y audio abierto, ¿ya? Para lo cual preparamos y les solicitamos a los estudiantes que se prepararan de mucho antes a tener este elemento para poder evaluarlo y mirarlo y ver cómo respondían y ver, digamos, la certeza o lo duditativo que podían ser, la capacidad de análisis, de crítica que podían tener, o sea, no solamente hacer evaluación de lo escrito, sino también de lo oral, ya que yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos que ver de qué manera van razonando para poder articular. Yo hago clases en cursos que ya están a punto de salir a la práctica profesional. Entonces son estudiantes que están en un año avanzado y por lo tanto deben de tener manejo conceptual, manejo lingüístico, manejo técnico para poder después enfrentar lo que va a ser la práctica profesional. Y eso no se ve en lo escrito necesariamente. Claro, es necesario sí o sí lo oral y poder ver también el comportamiento de la persona. Exactamente. Estamos hablando de terapia ocupacional e indefectiblemente una de las áreas que tienen que ver con esta carrera es lo laboral y es el área donde usted se desempeñó durante muchísimos años. Cuéntenos cómo es trabajar en el área laboral en Chile. Bueno, en el área laboral específicamente, los terapeutas abordamos todas las áreas de la persona. En el fondo nosotros abordamos las áreas de desempeño de las personas. Y esas áreas de desempeño son desde la cotidianidad, desde sus intereses, de las actividades de ocio y tiempo libre, pero también desde las actividades laborales, ¿ya? Quienes se encargan de abordar toda la problemática más específica en lo laboral son las mutuales de seguridad, que están todos los empleadores que tienen contratado a trabajadores deben estar adscritos a una mutual de seguridad, ¿ya? Y ahí, digamos, hay un staff importante de profesionales que ven a personas trabajadores o trabajadoras que han tenido algún problema o accidente de trabajo o enfermedad profesional, y hay todo un equipo de rehabilitación para poder abordar entonces el proceso de rehabilitación frente a esta problemática. Por lo tanto, ahí a mí me correspondió ser terapeuta clínico en el área de rehabilitación, pero que además eso implicaba no solamente restaurar la función perdida en la persona, sino que también, una vez que haya avanzado el proceso de rehabilitación, poder evaluar dónde se iba a reintegrar a su actividad laboral. ¿Podía ser a la misma? Muy bien, podía ser a la misma, y eso teníamos que probarlo in situ, o sea, nosotros íbamos con el trabajador al lugar de trabajo, a su empresa, por ejemplo, y veíamos si tenía las competencias y habilidades para retornar a su puesto de trabajo. Si no era, veíamos con el empleador qué otras alternativas le daba y hacíamos un análisis de esa exigencia en otro puesto para ver si eran compatibles o no con las capacidades actuales que la persona tenía. En el fondo yo creo que lo más importante es ubicar a alguien o reubicarlo donde él vaya a desempeñarse de manera eficiente y sea productivo. No, a nosotros no nos interesa que se reintegre, que digan ya, que llegue nomás y aquí lo ubicamos donde sea. Sabemos que eso va a ir al fracaso. Entonces nosotros debemos asegurarnos que las capacidades de la persona después de un accidente sean compatibles con las exigencias de un puesto de trabajo, sea el mismo del anterior o sea otro, ¿ya? Y de esa manera nosotros nos acercábamos a la empresa. También es muy importante hacia los compañeros y compañeras de trabajo, ya, porque muchas veces lo veían como una amenaza que llegara un trabajador que tenía, digamos, algún tipo de discapacidad, porque me tocó muchas veces que opinaban que esa persona, porque tenía esa discapacidad, iba a aceptar lo que fuera en el trabajo, ¿ya? Y de alguna manera no iba a defender los derechos que todos estaban reclamando. Entonces también es hacer un trabajo con los compañeros y compañeras de trabajo para que entiendan de que él va a trabajar en otra tarea probablemente diferente,
pero va a ser tan productivo en lo que lo ubiquen como cualquier otro trabajador que no tenga ninguna discapacidad. Patricia, ha sido un verdadero gusto poder charlar con usted y enterarnos un poco acerca de cómo se trabaja desde la terapia ocupacional en su país, en Chile, así que un agradecimiento enorme por este espacio compartido. Muchas gracias, muy amable por la invitación.